Julio Daniel, desde muy joven usted ha trabajado como periodista. Inicialmente estuvo en la radio, actualmente trabaja con El Espectador, ¿cierto? Sí. ¿Hasta qué punto el periodismo no le roba todo el espacio mental y la poesía pasa a un segundo lugar? No, en este sentido, es una pregunta que me han hecho muchas veces y siempre la he respondido de la misma forma. El periodismo es una manera distinta de ver la vida, es una manera distinta de acercarse a la cotidianidad de un país específicamente, de la gente. A mí, en el caso particular, a mí me nutre, porque mi poesía sí atisba a las realidades concretas y por lo menos eso se propone. Y las cosas uno no puede decir en el periodismo, en una crónica periodística dentro de un periódico, las dice, se las roba pues para enriquecerlas literaria y poéticamente. En esto pues no veo, no hay cruces. Si yo fuera novelista, si hiciera cuentos, si hiciera narrativa, de pronto sí habría cierta confrontación. Bueno, este era un audio de una entrevista que le hicieron a él en el 90. Es un pequeño fragmento donde pues explica su doble condición y cómo asume el periodismo y cómo asume la poesía y cómo lo nutre lo uno y lo otro. Creo que refleja este asunto de acercarse hacerse al país a través del periodismo y pues a mí me parece una manera de ver el periodismo, no sé si bastante noble, pero sí creo que hay unas buenas intenciones detrás de su oficio y bueno, tal vez cedo aquí la palabra para que otras personas puedan hablar. Bueno, y es un buen abrebocas para hacer la primera pregunta a todos y es, pues es decir, es una perspectiva distinta de acercarse a unos hechos, pero la crónica en sí, como género, ustedes, primero, ¿qué acercamiento han tenido hacia la crónica? ¿Cómo la ven? ¿Qué valor agregado tiene la crónica que no tienen otros géneros? Y si definitivamente es un género que sirva para algo, que sirva para rescatar quizás la memoria de nuestro país, la memoria histórica de nuestro país. Entonces les doy la palabra aquí de izquierda a derecha, no sé si ese micrófono esté funcionando. Bueno, ¿se escucha? Bueno, en mi opinión, la crónica sí, efectivamente es un género que sirve y sirve para muchas cosas. Sirve desde lo frívolo para entretener, porque te proporciona una lectura, digamos, amena sobre una circunstancia, un personaje, una situación, y más profundamente para iluminar áreas que normalmente el periodismo tradicional, la crónica hace parte del periodismo tradicional, pero digamos, el periodismo inmediato, la noticia, digamos, todo lo que hace el reportero del día a día no alcanza, digamos, a dibujar suficientemente con sus textos. Es decir, si la noticia va un poco como digamos, a los protagonistas o a contar o describir una situación general, la crónica se va por los alrededores para mí. Es decir, la crónica investiga la periferia para contar, digamos, a partir de un hecho. Un ejemplo puede ser la crónica de Alberto Salcedo del Salado, que fue bastante cubierta por los medios y digamos que todos nos enteramos un poco de qué había pasado con la masacre del Salado, pero fue un poco hasta que Alberto Salcedo decidió contarnos a través de los protagonistas y de la gente que estuvo que presenció esa masacre, que uno se dimensiona pues qué fue lo que sucedió. O sea, en resumidas cuentas, la crónica tiene la facultad pues de abordar también esa faceta humana que a veces se escapa de la noticia inmediata. Yo creo que y en ese sentido hace memoria y en ese sentido también retrata un tiempo, aunque paradójicamente también la crónica tiene esa condición de que es atemporal, pues es decir, una crónica se la puede leer hoy o en 20 años y sigue siendo casi que igual de valiosa, pero sí está retratando los días de una sociedad. Entonces creo que como instrumento es bastante válido para contarnos nuestras historias. Yo creo que antes de, 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 discutir si la crónica
sirve para hacer memoria histórica o no. Yo creo que lo primero que uno tiene que preguntarse como periodista o como profesor de periodismo o como aficionado a las crónicas es ¿quién lee crónicas en este país? Yo creo que es una gran minoría. Las crónicas las buenas crónicas uno las puede encontrar en muy pocos periódicos, alguna que otra vez en un domingo en El Tiempo. Tal vez la última buena crónica que leí en El Tiempo fue la de Iván René Valenciano, en Soho en algunas oportunidades, Malpensante, Arcadia a veces, Don Juan menos veces, y ya. Ahora, ¿quién lee esas revistas? ¿Quién lee el periódico? En internet uno lo puede encontrar, pero la pregunta es ¿quién se pone a buscar crónicas en internet? Y un ejemplo claro es lo que sucede en los grandes medios, en semana.com o en elespectador.com. ¿Cuál fue la última gran crónica que leímos en .com? Ahora ellos lo que están buscando, que es un poco y entendible, pues no entro aquí a discutirlo, es lo que generó quién y qué. Es grandes titulares con un párrafo de información. Si ustedes se ponen a analizar el fenómeno en Semana y en El Espectador y en El Tiempo, desde que salió quién y qué, es eso. Es grandes titulares con, qué sé yo, 2 párrafos máximo, a veces Semana le da más. Entonces el espacio para la crónica es reducido y creo que es más reducido aún las personas que leen crónicas. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Y yo creo que es que la crónica no es solamente irse para un territorio buscando un tema que a uno le apasione profundamente y escribirlo. Yo creo que y la misma conversación con los estudiantes lo demuestran. Yo he sido profesor en NEAFIT en Medellín y aquí en la Universidad de los Andes, y cuando uno conversa con los estudiantes lo que demuestra ellos es que la crónica puede ser multimedial, debe ser multimedial. O sea, no hay, salvo casos superdotados como Juan Villoro o Leila Guerriero y otro puñado de cronistas que tienen el privilegio de escribir crónicas de 20 páginas sin aburrir al lector. Yo creo que a lo que tú tienes que acudir es a lo multimedial. Esa historia en el Bajo Putumayo a mí me da ¿para qué? Para un video y fotografías, me da para una galería fotográfica con buenos pies de fotos, me da para una gran foto de apertura y 3 páginas. La historia me lo tiene que dar. Para mí es mucho más fácil, por ejemplo en el atrato medio, hablar de la música y la oralidad a partir de un gran audio testimonial que una incursión de 5 días meramente basado en la escritura, creo yo. Y esa es una de las apuestas, o por lo menos una de las grandes peleas que tenemos en el Centro Nacional de Memoria Histórica. ¿Cómo hago yo para que los libros de memoria histórica no se queden en el sótano de los ministerios? ¿Yo cómo hago para que el taxista que me trajo hoy acá sepa qué ocurrió el 11 de noviembre de 1988 en Segovia y en Remedios, Antioquia? ¿O yo cómo hago para que mi hermano que estudia medicina se interese en la masacre de San Carlos, Antioquia? ¿O en los indígenas Guayú, arriba, en la Alta Guajira? ¿Yo cómo hago para que mi hermano se interese? Bueno, yo le puedo dar un documental de 1 hora, o le puedo hacer una revista con historietas, con testimonios, con perfiles, con reportaje gráfico. O sea, yo tengo que acudir a todas las herramientas posibles para que la gente entienda por qué nos estamos matando desde hace tantos años en este país. Llevamos 4 generaciones en guerra. Mi abuelo, mi papá, yo, y si yo tuviera hijos, mis hijos. No hemos conocido un solo día de paz. Eso crea un chip diferente en la cabeza de los colombianos, un chip diferente. Esto es normal. Los muertos pasaron a ser meras cifras notariales. ¿Quiénes son? ¿Cuántos muertos que están reclamando tierra lleva este país desde la ley de víctimas?
70 y pico. Y sabemos que todas las semanas tenemos noticias de esos personajes. ¿Y sabemos quiénes son? No. ¿Por qué? Porque pasan a ser meras cifras notariales. Pero ¿qué tierras estaban reclamando? ¿A qué huelen esas tierras? ¿Qué cultivaban en esas tierras? ¿Dónde está la familia? ¿Quién está hoy en esas tierras? Eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. ¿Y cómo lo podemos retratar? Con crónicas, con historietas. Yo soy aficionado a los cómics y yo creo que esa es una herramienta fabulosa para contar lo que nos está pasando. Ahora, no en todos los casos funciona. Puede funcionar en La Rochela, pero no va a funcionar, qué sé yo, en el Tigre Putumayo. Allá funciona más la radionovela. Entonces yo creo, como respondiendo a la pregunta de David, que lo primero que hay que preguntarse es si los que estamos escribiendo crónicas o los que o somos apasionados por las crónicas lo estamos haciendo bien. Estamos tratando de cautivar más y más lectores o televidentes u oyentes. Pues Mauricio dice algo bien interesante que me gustaría oír qué postura tiene Cristian. Es siendo un cronista, pues que el lenguaje escrito, me imagino, está por encima de cualquier otro lenguaje. ¿Cómo ve usted eso de la posibilidad de hacer una crónica multimedial, ¿sí?, que maneje distintos lenguajes, si sí existe tal cosa? Y también mencionaba Mauricio que hay muchísimas revistas donde se están publicando la crónica, pero sí, lo que sale en esas revistas es definitivamente crónica. Ahora yo he sentido también que hay como una ola de cronistas, no todos buenos, y que han habido crónicas que no necesariamente son crónicas. O sea, ¿cómo podríamos definir los límites, si sí los hay, del género de la crónica? Bueno, pues yo creo que, pues a mí me parece que está bien todo, ¿no? O sea, lo que dice Mauricio, pues está bien, es una propuesta para ampliar los lenguajes y para ampliar, sobre todo, auditorios, para sobre todo ampliar auditorios, pero también el que se quiera dedicar solo al lenguaje está bienvenido. O sea, de hecho, la idea es como tratar de abarcar la realidad o tratar de representar la realidad o hacer, sí, como una recreación de esas realidades tan duras que nos ha tocado, o no duras, porque también cabe la posibilidad de la paz en un país que ha tenido 60 años en guerra, también cabe la paz debajo de. Yo, por ejemplo, no tengo ningún amigo que haya matado a nadie, o sea, y tengo 50 años, así está la baraja. Entonces, debajo de todas esas balas también había un país en paz que queremos como que ocultar, porque por obvias razones los muertos son más dramáticos que los vivos. Entonces, es muy difícil registrar la paz porque la paz no es mediática, es mediática la muerte, es mediática la sangre, es mediática, eso sí sale. Entonces el gran reto de los cronistas también está en cómo hacemos para vindicar la vida desde el lenguaje. O sea, para contar eso que parece tan cotidiano y parece tan normal, ¿cómo hacemos para vindicar exactamente eso? Lo que hacía tu padre, por ejemplo, él no era solamente un retrato de la barbarie, era casi que lo contrario. En lugares donde había habido barbarie eran retratos de la vida misma, de lo que quedaba, y era la vindicación de los vivos, que es una cosa bien distinta. Yo creo que ustedes también, que han viajado tanto por todo el país, se encuentran con periodistas extranjeros que todos están acá como chulos, esperando el muerto para ir a reportearlo a CNN o a cualquier. Y entonces digo, bueno, tanto periodista de guerra y no hay ningún periodista de paz, más o menos, no ningún periodista de lo otro. Entonces a mí me parece que están bien, nosotros ampliamos los lenguajes en vez de reducirlos. ¿Sabe? La propuesta de Mauricio me parece magnífica porque amplía públicos y la idea es que todo el mundo se entere y además que ustedes también tengan herramientas diferentes para contar esta realidad que les va a tocar en suerte cuando se vayan afuera. Entonces sí el cómic, sí las grabaciones, sí las instalaciones, sí las revistas multimedia, sí todo, pero también sí el lenguaje por el lenguaje, también la crónica, también la literatura. La crónica de alguna manera es un género literario, como toda literatura no sirve para un carajo y sirve para todo. O sea, claro, ¿qué haces tú cuando te lees una novela bacanísima? ¿Qué estás haciendo? Hay muchas mamás que lo ven a uno leyendo y le dicen, oye, ¿por qué no te pones a hacer algo? Porque parece que leer no significa nada. Y resulta que uno está entrando a unos mundos fantásticos también allá. O las personas que escriben aquí se van a tener que enfrentar con que los vecinos, todo el mundo le diga, oye, ¿y usted a qué horas trabaja? Cuando usted está escribiendo y eso no parece ser un trabajo.
Entonces, bueno, ampliar los lenguajes. La literatura también sirve para muchas cosas. O sea, sirve para todo y para nada. La crónica sirve para muchas cosas. Yo creo que hay que darle como la bienvenida a todas las posibilidades y que se amplíe la paleta de posibilidades para representar la realidad, en vez de reducirla, ampliarla. Entonces, ustedes tienen más caminos posibles que lo que nosotros tuvimos, porque cuando nosotros estábamos pollos como ustedes no había ninguna posibilidad de pensar en multimedia ni nada de esa fiesta, nada es nada. Entonces ahora ustedes tienen pues eso, más la crónica, la contundencia del lenguaje. Lo que tienen, digamos, los cronistas que tú acabas de nombrar, que se atreven a hacer crónicas de 20 y 30 páginas con el lenguaje, es que son recreadores de imágenes por medio de la palabra, y cuando uno se mete en esto, de que empieza a leer letras y termina leyendo imágenes, pues ahí está todo, toda la multimedia y la recreación y la fantasía, y conmociona realmente el corazón, no es una información para la cabeza, es lo que yo creo de la crónica. No es una información que te pone uno, sí, claro, yo leí la crónica esa y son 25 muertos, y sí, claro, por supuesto. No, tú después de leer una crónica quedas completamente tocado y conmocionado, y la información aquella te queda puesta, y con eso caminas, te vuelves un ser más pesado, más oscuro, más profundo también, y de pronto más alegre, pero porque ya tienes puesta esa información, de alguna manera se te hizo un tic nuevo, haces de pronto así, porque leíste una crónica, yo qué sé, pero pasan cosas con el lenguaje, con la literatura. Para enriquecerlas literaria y poéticamente. En esto, pues, no hay cruces. Si yo fuera novelista, si hiciera cuento, si hiciera narrativa, de pronto sí habría cierta confrontación. Bueno, este era un audio de una entrevista que le hicieron a él en el 90. Y la poesía pasa a un segundo lugar. No, en este sentido, es una pregunta que me han hecho muchas veces y siempre la he respondido de la misma forma. El periodismo es una manera distinta de ver la vida, es una manera distinta de acercarse a la cotidianidad de un país específicamente, de la gente. Es un pequeño fragmento donde pues explica su doble condición y cómo asume el periodismo y cómo asume la poesía y cómo lo nutre lo uno y lo otro. Creo que refleja este asunto de acercarse hacerse al país a través del periodismo y pues a mí me parece un... Julio Daniel, desde muy joven usted ha trabajado como periodista. Inicialmente estuvo en la radio, actualmente trabaja con El Espectador, ¿cierto? Sí. ¿Hasta qué punto el periodismo no le roba todo el espacio mental? A mí, en el caso particular, a mí me nutre, porque mi poesía sí atisba a las realidades concretas y por lo menos eso se propone. Y las cosas uno no puede decir en el periodismo, en una crónica periodística dentro de un periódico, las dice, se las roba, pues.